Quiero agradecerle a Luis Alberto como presidente del directorio, a Carolina la idea de haber promovido este espacio, a Luis Alberto en el directorio por darme el honor de hablar en este nuevo homenaje a Wilson. Mi saludo a los senadores, diputados, ediles, concejales. Mi saludo a cada uno, a cada una de ustedes en este renovado homenaje a Wilson que se suma a la buena tradición que inauguramos en 1989, cuando se cumplió el primer año de la desaparición física de Wilson. Yo del 15 de marzo del 88 me acuerdo de dos cosas, ¿no? Primero, que era un día de muchísimo sol, sol muy brillante, y me acuerdo de la tristeza que teníamos todos. Y yo quiero hoy recordar, como lo hicimos a las 11 de la mañana en el buceo, a Wilson vivo. Por eso no vamos a hablar de Wilson en vida, no vamos a hablar de Wilson como una herencia en bloque, cerrada, sino que el legado y la herencia de Wilson es algo abierto, que permanentemente se renueva en su contenido, en cada uno de nuestros desafíos. Wilson es un nombre que para nosotros es muy familiar, es muy querido, es nuestro caudillo. Wilson es un nombre que está en los barrios, es un nombre común para nosotros. Sin embargo, fue una originalidad de su padre ponerle Wilson cuando Wilson Ferreira Aldunate nació en 1919. Fue una originalidad debida a una circunstancia. En 1919 había terminado la Primera Guerra Mundial y el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos había publicado sus famosos puntos para la paz mundial. Y eso le produjo una enorme esperanza al padre de Wilson, que lo bautizó con ese nombre, y lo que inicialmente era algo un poco extravagante se terminó transformando en algo muy familiar y, repito, para nosotros muy querido. Wilson desde chiquito reveló condiciones excepcionales de todo punto de vista: la inteligencia, el orgullo, esa prestancia que siempre tuvo, la rebeldía, su amor por la libertad. Ya siendo adolescente combatió a la dictadura de Terra en la década del 30. Llegó a la Cámara de Diputados en el año 58, cuando el Partido Nacional, después de 93 años de gobiernos colorados, ganó por lejos la elección. Wilson entró a la Cámara y tuvo una actuación excepcional. En el segundo gobierno blanco, Wilson fue el ministro de Ganadería. Y aunque la figura del primer ministro nunca ha existido en la Constitución Nacional, menos en la Constitución del 52, con el gobierno colegiado, en la prensa, en la época, siempre se hablaba de Wilson como el primer ministro. Como ministro de Ganadería tuvo una actividad notable, porque fue uno de los grandes impulsores de lo que se llamó la CIDE, que era un plan de gobierno para el desarrollo que fue algo notable, donde mucho tuvo que ver Enrique Iglesias y otros que miraron muy lejos. Wilson tenía esa mirada de estadista. En el año 66 entró en el Senado de la República y todos conocemos lo que fue su actividad excepcional, por ejemplo, las interpelaciones. En la noche del 26 al 27 de junio del 73, con aquel discurso que todos hemos alguna vez visto los fragmentos, cuando con el puño al aire le declaraba la guerra a la dictadura naciente, decía que el Partido Nacional iba a ser su más radical e irreconciliable enemigo y el vengador de la patria. Y eso le costó muy caro a Wilson, le costó el exilio, le costó salir de Buenos Aires primero, de la provincia, después por cuestión de minutos. Wilson salvó su vida y Susana salvaron su vida por cuestión de minutos nada más. Otros compatriotas, el Toba, Selmar Michelini y tantos otros, no tuvieron la misma suerte. Tenemos muchas referencias de Wilson en el exilio. Hoy yo recordaba una anécdota que me impresionó, ¿no? El cuento cuando Wilson estaba en Londres y él estaba muchas veces mirando la guía telefónica de Montevideo y señalando los nombres de las personas que recordaba y que conocía. Porque para el hombre que quiere su tierra no hay nada peor que verse empujado al destierro. Ese es el dolor de quienes padecieron el exilio. Nosotros en esa época, década del 70, del 80, estábamos despertando. Despertamos primero con 12, 13 años, cuando el plebiscito del 30 de noviembre del 80, y ahí empezó a aclarar de a poquito. Y recuerdo esa época porque nos llegaban los cassettes, que cuando venía uno era todo un acontecimiento, y unos discursos mecanografiados ¿no? de la manera que se podía, que circulaban. Y nos reuníamos justamente a leer
el discurso de Wilson o escuchar lo que él nos mandaba por cassette. Y lo sentíamos muy cerquita, no lo conocíamos personalmente, pero lo sentíamos cerquita. Y lo sentimos mucho más próximos cuando en el año 82 el gobierno de facto convocó a las elecciones internas de 3 partidos habilitados, el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica, e hizo una cosa que ustedes recordarán, por lo menos los que tienen la edad, a los más jóvenes se lo cuento. La dictadura de la época no permitió que las listas se identificaran con sus números tradicionales. Por ejemplo, no podía existir la 904 y otras tantas listas. Y entonces, en lugar de eso, se establecieron letras, que eran 3, y en Montevideo se iniciaban con la letra A o con la letra B. Y quiso la suerte que las listas de Por la Patria y Movimiento de Rocha quedaran identificadas con las famosas letras A, C, F, que en una genialidad se transformaron en Adelante con Fe. Lo mismo pasó en Cerro Largo, donde una lista, la GAG, se transformó en Ganamos al Galope. Y las elecciones internas nos vieron, por lo menos a toda nuestra generación, acercarnos a los barrios en una experiencia que era inédita, algo que no conocíamos, que era ir a los actos a escuchar dirigentes que conocíamos de nombre, pero que nunca habíamos tenido la posibilidad de charlar con ellos y mucho menos sentirlos en un acto. Y muchos de nosotros recordarán cómo la B se transformaba en W. Una de las cosas que más recuerdo, ustedes conocen la marca de ropa de tenis Wilson. Entonces lo que hacían muchos era llevarse camisetas que decían Wilson, porque era la manera de tener el nombre. ¿Qué les podían decir? Si estaban en realidad con una marca deportiva. Cuentan que en un acto del Partido Colorado, yo lo recordaba hoy en el buceo, había un dirigente de nombre Wilson también, que no lo quería nada a nuestro Wilson. Y entonces le llenaron la plaza de gente y no lo dejaban hablar. Y gritaban Wilson, no lo dejaban hablar y lo interrumpían. Hasta que se puso rojo de furia y les gritó: ustedes están nombrando al sedicioso prófugo. Porque era como se lo quería presentar a Wilson. No nos dejaban nombrarlo y nos decían, incluso los titulares hablaban del sedicioso prófugo. Lo cierto es que llegó el año 84 y en un momento muy duro, recordemos que hubo muertos en el primer semestre del año 84 todavía, Wilson tomó la decisión valiente de volver para terminar de derribar a la dictadura. Y comenzó su parte final del periplo, del exilio a la prisión, a la proscripción, a no ser tenido en cuenta para la votación de 1984, donde seguramente podría haber sido presidente de la República. El tramo final de la vida de Wilson lo conocemos todos muy bien. Wilson fue un enamorado de la libertad, un gran rebelde, un buen orgulloso, un hombre honesto y sobre todo alguien muy jugado a sus propias convicciones. Y fue en un momento difícil, en diciembre del 86, cuando tomó la decisión que más le costó en la vida. Una decisión que le costó la salud primero y la vida después. El partido, por supuesto, que en ese momento de dificultad tuvo, como siempre, la fuerza para renovarse, reponerse y con un nuevo liderazgo, con un nuevo equipo, llegó a la gran victoria de 1989. Pero hoy, les decía en el comienzo, el legado de Wilson, la herencia de Wilson es algo que se transforma y nos llega en cada desafío que asumimos. Y hoy tenemos un desafío muy importante. En Montevideo con la concertación, en el interior, en cada uno de los departamentos dando la batalla. Y a nosotros el viento en contra nos hace muy bien, la rebeldía nos va muy bien. Sobre todo cuando nos patean en las canillas o nos insultan o nos agravian, sacamos de adentro lo mejor porque tenemos al maestro que desde la memoria nos empuja en esa dirección. Y es el momento ahora de tener la mayor rebeldía, de tener la fibra y la actitud para ir con toda la decisión que la hora merece, en busca de Montevideo, en busca de la Intendencia para transformar el departamento, en busca de las alcaldías, tener la mayoría en la Junta y sobre todo decir de una buena vez y para siempre, basta. Basta a todas esas cosas que no se pueden tolerar más. ¿Se acuerdan aquel jingle, una mano no basta, dame las dos, para que muchas cosas no pasen más? Hoy lo que nosotros decimos es, una mano no basta, dame las dos para que se termine, y decimos basta, la vulgaridad, la ordinariez, la agresión, la descalificación. A todo eso hoy le decimos basta acá. Y va a ser en cada barrio, en cada cuadra, donde Wilson está con nosotros, sin duda, en cada momento, en cada instante, empujándonos hacia adelante, adelante con todas las líneas, adelante con fe. Va a ser
ser el 10 de mayo el momento que el pueblo de Montevideo, ahora sí, después de un cuarto de siglo, va a decir también basta. Un detalle nada más que me lo decía Carolina. Vieron que esas paredes ahora están pintadas de blanco a último momento, el pasto está cortado a último momento. Este es otro ejemplo más de la gran operación de maquillaje que están intentando hacer en todo Montevideo. Pero saben, no se puede tapar el sol con la mano. Lo que no hizo la Intendencia en los últimos 5 años, en lo que tampoco hizo en los 25, se va a poder hacer para convencer a la gente que la gente no es tonta en los últimos 3 meses. Nosotros estamos recorriendo todos los barrios, todas las cuadras, y la gente está de tibia a calentita. Y es el momento entonces ahora de hablar mucho, de denunciar, ir para adelante con el maestro empujándonos para lograr el gran objetivo. Nosotros estamos para pelear arriba, para ganar la elección y para transformar Montevideo. Muchas gracias.